Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Así que después de ver esta enseñanza de cómo orar, yo quisiera que me acompañe con su Biblia al pasaje que nos toca el día de hoy, Mateo 6, del 7 al 8. Si alguien necesita una Biblia, pues solamente levante su mano y con todo gusto se la prestamos. ¿Todos traen su Biblia? Muy bien. Mateo 6, 7 al 8. ¿Ya lo tienes? Muy bien, ahí ahí aparece en la pantalla. Dice así la palabra de Dios, escucha con mucha atención. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Quiero compartirte que nuestro discipulado bíblico de las 16 lecciones, cuando damos este tema de la oración, esta enseñanza de la oración,
Enseñamos que un cristiano solo puede ser tan fuerte como lo es su vida de oración. Cuando el creyente lee la Biblia es el momento en el que Dios le habla. Y cuando el creyente ora es el momento en el que el creyente, ¿verdad?, le habla a Dios. Dice la palabra de Dios que antes de que tú pronuncies alguna palabra, Dios ya sabe lo que tú estás necesitando. La relación personal con Jesucristo no puede crecer sin una comunicación apropiada. Así como tu matrimonio no puede crecer si no tienes una buena comunicación. Así como la relación con tus hijos no puede crecer si no tienes una buena comunicación, así es nuestra relación con Dios. Y quiero compartirte contigo que hay cuatro propósitos de la oración. El primer propósito es para comunicarnos con Dios. Tú y yo tenemos esa necesidad imperante de podernos comunicar con Él. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene que acercarse a Dios. Así que por esa razón, el primer propósito es poder comunicarnos con Dios. Ese es el punto. Si tú quieres tener una relación con Él, necesitas comunicarte con Él. El segundo propósito es para acercarnos más. Cada día tú debes de estar más cerca de Dios. Por esa razón, Dios sabe exactamente lo que tú necesitas. ¿Se acuerdan? Ahí dice en el texto del día de hoy, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Cada uno de nosotros, hermanos, en ese acercamiento es como entrar, ¿se acuerdan? Habíamos dicho al confesionario. Es poder cerrar la puerta de nuestro cuarto en intimidad y poder decirle a Dios cuál es nuestra necesidad. El Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Así que si tú estuvieras pasando por una situación complicada en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Invocar a Dios, acercarte a Dios, entrar en tu aposento y cerrada la puerta, poder hablar con Él, sabiendo y pensando que Él, queridos hermanos, ya tiene la respuesta a tu necesidad. Así que, primero, comunicación; segundo, acercamiento; tercero, es conformarnos a la voluntad de Dios. Dice Hebreos 10:7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esta es una disposición que debemos de tener cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Por esa razón, primero comunicación, después acercamiento, después conformarnos a la voluntad de Dios. De hecho, cuando nosotros oramos, no solamente oramos en el nombre del Señor Jesucristo, sino conforme a su voluntad. Algo que debemos entender es que la conveniencia personal, el tratar de que Dios haga algo que nosotros queremos, esa no es la manera de cómo nosotros debemos orar. Finalmente todos tenemos muchas peticiones, tenemos muchas aparentes necesidades. A veces nuestros deseos los queremos convertir en necesidades, pero son solo deseos. Por esa razón es que tenemos que buscar el mismo ejemplo del Señor Jesucristo. Veamos de qué manera el Señor Jesucristo oraba a su Padre Celestial. Les quiero decir el contexto. Él estaba en el Getsemaní. ¿Se acuerdan? En ese momento que Él sabía que iba a ser crucificado. No quiero poner el pasaje completo porque espero que usted ya lo conozca. Dice Lucas 22, 40, 42. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró. Ahí está una manera de cómo el Señor Jesucristo oraba. Puesto de rodillas, oró. ¿Qué dijo? Dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y te quiero decir que 3 veces el Señor Jesucristo le pidió a su Padre Celestial que pasara de sí esta copa. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el Señor Jesucristo sabía, porque era Dios y era hombre, cuál iba a ser el sufrimiento que Él iba a tener en la cruz
Por esa razón dice la palabra de Dios que las gotas que salían de su cabeza eran como gotas de sangre. El Señor Jesucristo estaba moribundo en ese momento. Por eso necesitó que un ángel, ¿verdad?, pudiera venir a fortalecerlo, porque sabía lo que él iba a vivir. Pero finalmente Dios le dijo: no es posible que tú huyas de la cruz. Tienes que ir a la cruz. Esa es mi voluntad. Así que el Señor Jesucristo obedeció. Cada uno de nosotros, hermanos, debe de vivir en la voluntad de Dios y no en la suya. Y esto te va a garantizar el éxito de poder tener una vida abundante, como el Señor Jesucristo te la ha prometido. Así que tenemos comunicación, tenemos acercamiento, tenemos conformarnos a la voluntad de Dios. Y el cuarto propósito es para producir un corazón y una mente llenos de paz. Pregúntate hoy en esta mañana: ¿hay paz en tu corazón? ¿Estás ansioso? ¿Estás inquieto? ¿Estás preocupado? ¿Preocupada? ¿Hay paz en tu corazón? Te quiero decir que la oración te puede dar esa paz que necesitas. Filipenses 4:6 nos dice: por nada estés afanoso, por nada estés preocupado, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios. ¿Qué le quieres pedir a Dios en esta mañana? ¿Cuál es tu necesidad para poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Así que dice: por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y algo más, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Creo que esa es una maravillosa promesa que Dios nos da. ¿Se acuerdan que yo les dije que las promesas son como semillas? Semillas que se siembran en la tierra de la oración. Para que esta promesa pueda germinar, para que esta promesa pueda ser cumplida en tu vida, necesitas orar. Ya dijimos cómo, ahí ya les acabamos de poner la mano de la oración para que tú sepas de qué manera debes de pedirle a Dios. Así que ahí está. Tenemos comunión con Dios, acercamiento a Dios, conformarnos a la voluntad de Dios y recibir su paz. Esos son los 4 propósitos de la oración. Ahora déjame compartir contigo cuáles son los 3 obstáculos que a veces nos impiden que nosotros podamos orar. El primer obstáculo es no darle su debida importancia en la vida diaria. Hay necesidades que solo Dios puede llenar, nadie las puede llenar. Ni el dinero, ni tu trabajo, ni tu satisfacción personal puede llenarlas. Cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos de Dios, todos. No hay uno que diga yo no. Así que en tu necesidad, hay veces que las personas piensan, ¿verdad?, que no necesitan nada porque tienen una buena casa, tienen un buen trabajo, tienen salud, tienen una buena relación con su esposo y con sus hijos. Y ese es un momento muy peligroso en tu vida, porque es el momento en el que tú crees que no tienes necesidad de Dios. Dice Apocalipsis 3:17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tengo necesidad. Y dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te quiero decir que está hablando de la iglesia de la Odisea. Yo quería haber ampliado un poquito acerca de esto, pero era bastante largo y no quiero que las predicaciones sean muy largas. ¿Quién era esa iglesia de la Odisea? Era una iglesia rica, era una iglesia en donde tenía un centro de salud, así como si fuera Houston. Ellos inventaron algunos ungüentos, entre ellos el colirio. Ese colirio que tú usas para tus ojos fue inventado en la Odisea. Te quiero decir que también era un centro de distribución de ropa fina. Ellos tenían las mejores ovejas que había en toda la zona y confeccionaban los mejores vestidos, los más finos que se hacían en esa época. Así que era un lugar de muchísimo dinero. Pero pasó algo. En el año 61 hubo un terremoto terrible
en donde casi destruyó a ese lugar de la Odisea. ¿Y qué creen? Ellos no quisieron recibir ayuda de nadie. Se sintieron autosuficientes porque tenían mucho dinero. Es esta iglesia en la que un poquito más adelante les voy a decir que el Señor Jesucristo les reprende a ellos por las actitudes que ellos estaban teniendo. Y es precisamente en ese pasaje tan conocido por todos nosotros, Apocalipsis 3:20, en donde el Señor Jesucristo estaba a la puerta de esa iglesia. Y Él dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y ese es un punto importante, hermanos, que a veces también nosotros tenemos que entender. Muchas personas de esta iglesia yo creo que se sienten así. Creen que tienen todas sus necesidades satisfechas y que no tienen necesidad de Dios. Por eso no están aquí. Por esa razón hoy comenzamos con un nuevo ministerio de evangelismo, pero también comenzamos con un nuevo ministerio de oración. Para que seas tú, querido hermano, les vamos a estar dando tarjetitas para que estén orando y que podamos ver de qué manera Dios nos responde. Por esa razón, hermanos, es que en los momentos difíciles que tú y yo podamos pasar, ¿qué necesitamos? Necesitamos orar. Ese es el punto importante. Otro de los obstáculos que tiene la oración es no seguir los principios establecidos. ¿Cuáles son esos principios establecidos? Orar siempre. La Biblia dice: orad sin cesar. Es poder desarrollar la comunicación con Dios como un estilo de vida. ¿Se acuerdan que decíamos en uno de los estudios que tú puedes orar en todo momento, cuando vienes cuando vas en tu carro, cuando estás en tu casa lavando los trastes, cuando estás en el estudio, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en la escuela? No hay un lugar en donde te impida poder comunicarte con Dios. Después, no repetir las mismas palabras una y otra vez. No por su mucha palabrería crean que van a ser oídos. Nosotros tenemos que entender eso, hermanos. Hubo un tiempo que sí, ciertamente yo estuve en escuela de sacerdotes y el rosario era algo que se hacía ahí. Pero bueno, uno no entendía, ¿no? O sea, finalmente son muchas palabras, repetitivas continuamente. Aquí la palabra de Dios nos instruye que no por muchas palabras creas tú que vas a ser oído. D, acudir directamente a Dios. La C, hablar con Dios como quien lo hace con un amigo. ¿Se acuerdan? En la caricatura que vimos decían: entonces orar es hablar con Dios. Sí, efectivamente es hablar con Dios como si Dios fuera tu amigo. Acudir directamente a Dios de un modo personal. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios que si entres a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público? Así que el creyente no necesita recurrir a nadie fuera de Jesucristo para poder hablar con Dios. Y ahí abajo está el pasaje de primera carta a Timoteo 2:5. Dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sabe? Muchas personas todavía hoy en día siguen ignorando este pasaje. Hay un solo mediador. Y a veces nos vendían la idea de que teníamos que orar, ¿verdad?, a otra persona para que Dios nos contestara. No es así. Nosotros oramos directamente a Dios. Por eso el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, para darnos entrada al lugar santísimo y que tú y yo pudiéramos orar. Dice la letra E. A ver, déjenme ver, creo que. No. Dice la letra D, no sé si la puse o no, dice: depender de la ayuda del Espíritu Santo. Depender de la ayuda del Espíritu. ¿Ahí? Ok. Depender de la ayuda del Espíritu Santo. A veces, hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros, cuando estamos tratando de comunicarnos con Dios, no sabemos cómo orar. Y yo creo que muchos de nosotros, especialmente cuando tú empiezas en el cristianismo, no sabes qué decir ni cómo decirlo.
Pero hay algo que la palabra de Dios nos anima, hay algo que la palabra de Dios nos muestra. Dice el pasaje de Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, dice, no lo sabemos. Ninguno de nosotros sabe si está orando correctamente, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Finalmente, queridos hermanos, es el mismo Espíritu de Dios que está orando por tu petición. Tal vez no le estás pidiendo como conviene, pero el mismo Espíritu de Dios está intercediendo por ti, porque está en ti, sabe tu necesidad y es el que intercede, y dice aquí con gemidos indecibles. Ahí está. Tercer obstáculo, dice no mantener en buen estado la relación básica con Dios. ¿Cómo está, querido hermano, tu relación con Dios? Hay actitudes que pueden estorbar tus oraciones. Actitudes. La primera es pecados no confesados. Quiero decirles que la palabra de Dios, hermanos, también dice que a veces nuestra mente se cauteriza. Estamos tan acostumbrados a mentir, por ejemplo, que creemos que ya la mentira no es mala. Muchas personas allá afuera piensan que el adulterio no pasa nada. Creen que robar, pues no pasa nada porque todo mundo lo hace. Entonces, aquí hay algo que tú tienes que entender. El rey David en el Salmo 19 decía, revélame mis pecados que me son ocultos. ¿Sí? Ese es el punto importante. A veces nosotros tenemos pecados que no hemos confesado. Y sabes, por eso nuestros pecados son de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y uno de los que muchos de nosotros tenemos que pedir perdón es el de omisión. El Señor Jesucristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. La pregunta es, ¿dónde están tus discípulos? ¿Dónde están? El Señor Jesucristo, cuando vayamos al juicio, no vamos a pasar por el juicio de nuestros pecados, pero sí vamos a pasar en el juicio del Señor Jesucristo, en donde te va a decir, ¿dónde están tus discípulos? ¿Qué hiciste con el amor de Cristo? ¿Qué hiciste con la palabra de Dios? ¿Cómo instruiste a tus hijos? De que ellos también pudieran entender con claridad que no solamente tú tienes que evangelizar, sino también ellos. Algo más, otra cosa que es un obstáculo que impide que nuestra oración sea escuchada, un espíritu no perdonador. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿hay alguien al cual tú no has perdonado por alguna ofensa que te hizo? Piénsalo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay resentimientos dentro de ti que no te permiten poder vivir esa paz de la que hablábamos hace un momento? Necesitas, hermano, perdonar. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si vienes y vas a traer tu ofrenda, pero tienes algo, o tu hermano tiene algo en contra de ti, dice, ve primero y reconcíliate con él. Así que si tú tienes un espíritu no perdonador, tienes que cambiar tu actitud, querido hermano. Tienes que entender que para poder ser dichoso necesitas ser misericordioso. Necesitas darle a la persona lo que no se merece. Y eso es el perdón. Tenemos que perdonar. Otra cosa que nos impide que nuestras oraciones sean escuchadas, amargura hacia tu cónyuge o hacia otras personas. ¿Cómo está tu relación con tu cónyuge? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación con tus jefes de trabajo? ¿Con tus compañeros de escuela? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos de la iglesia? Si hay amargura, tus oraciones van a tener estorbo. Y una muy simple, pero que es muy fácil de caer en ella, es no pedir. ¿Sabes, hermano? A veces, como dijo aquí Santiago, ¿no? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y aquí dice, ¿por qué? Porque no pides. ¿Sabes, hermano? Yo creo que tú y yo tenemos que entender algo. Dios es el dueño del oro y de la plata. Todo lo que existe
es de Él, incluso tú y yo. Pero hay algo, ¿no? O sea, si tú tienes una necesidad que no ha sido suplida, pues la pregunta es si tú le estás pidiendo a Dios que te dé, porque a veces queremos, ¿verdad?, basarnos en nuestras propias fuerzas que nosotros podemos. Y yo te dije, hay cosas que el ser humano jamás va a poder suplir, solamente es Dios el que las puede dar. Así que lo que tenemos que hacer es pedir. Necesitamos pedir, pero ahora, ¿de qué manera tenemos que pedir? Porque hay otro obstáculo que tenemos que entender. A veces pedimos con motivos equivocados. ¿De qué manera tú estás pidiendo? Es como lo que les decía, ¿no? O sea, Señor, que me saque el melate. O Señor, que me gane el progol. O Señor, que me gane la lotería, algo que hubo hace mucho tiempo, que sigue habiendo todavía, ¿no? ¿En dónde está tu esperanza? O sea, finalmente eso Dios no te lo va a conceder. ¿Y sabes por qué no te lo va a conceder? Porque si te sacas el melate no estarías aquí. ¿Por qué nosotros, hermanos, no compramos rifas? Bueno, rifas a lo mejor lo podemos hacer dependiendo de cuál sea el propósito. Pero ¿por qué no compramos melate? ¿Por qué no compramos progol? ¿Por qué no compramos boletos en donde te vayan a querer ofrecer mucho dinero? Por una razón, porque nuestra dependencia es una dependencia de Dios. Cuando oramos el Padre Nuestro decimos, danos hoy el pan nuestro de cada día. Eso es la dependencia de Dios. Nosotros tenemos que pedir a Dios que nos dé cada día lo que necesitamos. Así que pedir con motivos equivocados, dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedís mal para gastar en vuestros deleites. Otro obstáculo de nuestra oración, la insensibilidad hacia la palabra de Dios. ¿Qué tanto obedeces tú, querido hermano, la palabra de Dios? Dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, dice aquí, su oración también es abominable. Finalmente, Dios quiere que tengamos una actitud correcta delante de Él. Ahora, déjame decirte, hay un patrón de oración que existe en la palabra de Dios que nos muestra la manera de cómo debemos orar. Yo lo que te digo es, podemos usar este patrón, lo puedes escribir, lo puedes copiar. ¿Sí? Este patrón está en 1 de Timoteo 2:1, en donde dice, exhorto ante todo a que se hagan, ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y aquí dice, ¿por quién? Por todos los hombres, aún por la persona que te cae gorda, aún por ese vecino que no soportas, aún por ese jefe que te trata mal. Nosotros, hermanos, aún por este presidente que si no te cae mal, no importa, o sea, finalmente es tu presidente y tienes que orar por él. Por el presidente de tu municipio, también tienes que orar por él. Ahora vamos a explicar cada una de ellas. Dice aquí súplicas, rogativas, súplicas. Estas son peticiones urgentes que andan en busca de descubrir el plan de Dios en cuanto a un asunto particular. Nosotros, hermanos, continuamente debemos estar orando por nuestro país, es una rogativa general. Nosotros oramos para que esta pandemia se termine ya. Pero por alguna razón Dios no lo ha permitido. Y no lo ha permitido porque Él tiene un plan perfecto para cada una de las cosas que hacen. Por esa razón es que nosotros tenemos que seguir orando. Finalmente tú y yo estamos aquí como sobrevivientes de la pandemia. Ya vamos casi a los 250,000 personas muertas. Pero tú y yo hoy estamos aquí con un corazón agradecido por lo que Dios está haciendo. Así que nosotros tenemos que suplicar a Dios que ayude a este país de México, que ayude a las autoridades de salud para que sepan cómo manejar esta pandemia. Oraciones, estas son peticiones específicas basadas en la guía de la palabra de Dios. Ahí está, hermano. Si tú a veces no sabes cómo orar a Dios, entonces toma la palabra de Dios y ve lo que la palabra de Dios dice, por nada estés afanoso.
Entonces tú toma esa palabra, toma el Salmo 51 y puedes orar con el Salmo 51 o puedes orar con el Salmo 23. Esa es la parte. Así que muchas oraciones se pierden también porque son muy generales. Miren, una de las cosas que sí debemos de estar pensando continuamente es que a veces decimos: Señor, bendíceme, Señor, dame una bendición. Pero sabes, es como cuando tú llegas a un restaurante y le dices al mesero: dame de comer. Pues el mesero se queda: ¿qué? ¿Pero qué quieres? O sea, tenemos un menú. Pues es exactamente con Dios lo mismo. Tú no puedes decir: Señor, bendíceme. ¿En qué? ¿En tu carácter? ¿En tu relación con tus hijos y tu esposa? ¿En tu economía? ¿En tu enfermedad? ¿En qué? Tenemos que ser muy específicos con Dios. Por esa razón es que nosotros tratamos de poner nombres. Hoy que vamos a comenzar con Operación Andrés, aquí tú debes de anotar por lo menos, puedes anotar 10 o menos nombres por los cuales tienes que estar orando todos los días por lo menos 1 minuto. Señor, bendice a Juan para que él pueda entender con claridad quién eres tú y lo que tú quieres de su vida. Señor, está pasando por una situación difícil, pero yo te ruego que lo acerques así por su salvación. Te necesita. Esa es una oración por una persona. Las peticiones, peticiones. Esa está acá en la que sigue. Peticiones, ahí están. Dice: estas son oraciones por otras personas. Esto es muy importante para mantener nuestros motivos puros y nuestros ojos egoístas apartados de nosotros mismos. No sé si te ha pasado, pero muchas veces solamente oras por tu esposa, por tus hijos y por ti, y no intercedes por los demás. Por esa razón es que en estas peticiones tú tienes que, miren, algo que yo les comentaba es que a veces la gente piensa que porque ve el culto por internet ya, ¿no? O sea, no, pastor, yo estoy viendo todos los domingos, estoy viendo el culto. Yo dentro de mí digo: ¿y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos? ¿Es un Dios virtual acaso? Pues no, hermanos, nosotros tenemos un Dios real que nos dice y nos manda que nos congreguemos cada domingo para poderle venir a adorar a Él. Estamos hablando nuevamente de actitudes, porque si finalmente tú dices: no, yo hoy no me voy a levantar temprano porque no quiero ir a oír al pastor Oscar. O sea, finalmente, hermano, y además dice: pues como van a poner el culto en la tarde, pues ya me quedo en pijama todo el día, ¿no? Y cuando están viendo el culto, están con las palomitas. Hermanos, perdón, pero este no es un momento de entretenimiento. No es un momento que tú puedas estar en pijama viendo el culto. No estamos entreteniendo a la gente, nosotros estamos dando la palabra de Dios para un cambio y una transformación de vida. Y cada uno de nosotros tenemos que entenderlo. Dice 1 Samuel 12:23: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Dice que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Yo esta mañana decía: Señor, que los que no han venido vengan, que tú les ayudes a poder entender, Señor, que no es nada más un capricho del pastor de que la gente llene este lugar. Finalmente no me vienen a ver a mí, vienen a verte a ti, así que ponen en ellos un corazón dispuesto a poder venir a adorarte. Y después algo muy importante que a veces se nos olvida: miren, nosotros hacemos peticiones de oración y Dios cumple esa petición de oración, y a veces decimos: no, ya cumplió, pero la pregunta es: ¿y ahora oraste para poder dar gracias a Dios? Cada uno de nosotros, hermanos, por eso tenemos que tener nuestra libreta. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice: acciones de gracias. Esto es solo nuestra apreciación y agradecimiento con el cual entramos a la presencia de Dios. Salmo 104 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Cómo no bendecir a Dios?
¿Cómo no alabar a Dios, hermanos, si hasta este momento de nuestras vidas nada nos ha faltado? Hemos pasado por situaciones difíciles, sí, pero Él nos ha ayudado. Él nos ha sacado adelante. Él nos ha dado consuelo en los momentos que hemos perdido algo importante en nuestras vidas, como por ejemplo un hijo o un familiar cercano, un tío, un primo. Yo creo que no hay ninguna persona que no haya perdido a alguien con motivo del COVID. Aquí estamos, hermanos. Necesitamos seguir adelante en lo que Dios quiere de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo llevar una disciplina? Por eso les digo, esto fue una predicación doctrinal más que otra cosa, ¿no? Disciplina en oración. Primero, contando con una lista de peticiones o motivos de oración. Sabes, hermano, yo te recomiendo algo. Compra un cuaderno especial, bonito, así ahí en Office Depot. Ahí hay muchos, en Office Max hay muchos. Compra una libreta que sea tu libreta de oración. Nosotros los martes yo tengo una libreta ahí en donde yo ponía por los enfermos, por las peticiones personales, por trabajo, ¿verdad? Y por otro tipo de peticiones también. En donde ahí estábamos anotando, nos reuníamos los martes a las 8:30 de la mañana, ¿verdad? Y ahí cada persona me iba dando sus peticiones y a la siguiente semana yo le preguntaba, ¿qué pasó? ¿Ya respondió Dios? Cuando ya respondía Dios, entonces le poníamos una palomita y dábamos gracias a Dios. Así que necesitas contar con una lista de peticiones. Número 1, esto te va a ayudar a recordar las cosas por las que estás orando. ¿Se acuerdan en el cuarto de guerra? Que la mujer ponía ahí y hasta la hija también, ella decía, ¿verdad? Por mis papás y que ya se reconcilien y todo. Pues eso es así. Cada uno de nosotros necesitamos nuestra lista de oraciones. Si nosotros, hermanos, no tenemos esa lista de peticiones, nuestra vida de oración no va a ser consistente. ¿Cada cuánto estás orando? Dices, es que Dios no me responde. Pues si la pregunta es cuántas veces has orado por esa petición, el Señor Jesucristo dijo que deberíamos de perseverar en la oración. Y otra cosa, debemos de registrar las oraciones contestadas. Esto nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe en Dios. Y nos va también a ayudar, hermanos, para poder cambiar nuestra forma de orar. Porque ahora podemos entender que tenemos un Dios perfecto. A veces las personas me han preguntado si Dios responde a todas nuestras oraciones. Y yo les he dicho sí, Dios responde a todas nuestras oraciones. A veces te dice que sí inmediatamente. Y bueno, eso es algo maravilloso, ¿no? Cuando Dios te responde inmediatamente. Eso te da muchísimo gozo. Pero ¿qué pasa cuando la respuesta de Dios es no? ¿O qué pasa cuando la respuesta de Dios es espérate tantito? Por eso cuando yo oraba, yo les decía, si Él te dice que sí, alábalo, glorifícalo, dale gracias. Si te dice no, entonces dile que te fortalezca para poder seguir esperando. Y si te dice espérate tantito, entonces pídele paciencia para que tú puedas de verdad esperar el tiempo de Dios. Acuérdense que nuestros tiempos son diferentes a los tiempos de Dios. Sin duda, queridos hermanos, orar es la cosa más grande que podemos hacer. Y para hacerla bien, debe haber quietud. Debe de haber paz en tu corazón, debe haber dedicación. Así que, hermanos, no hay nada que sea insignificante por lo cual tú puedas orar. Algunos afirman, hablando de la oración, algunos afirman que el ministerio de oración es la cenicienta de la iglesia. ¿Sabe? Porque finalmente es uno de los ministerios a los que menos personas acuden. Hay testimonios de pastores que tuvieron la oportunidad de tener a un buen predicador, pero le dijo, no te voy a invitar a la reunión de oración porque viene muy poca gente. Se dice que el ministerio de oración es la criada del Señor, despreciada, desechada, porque no se adorna con las joyas del intelectualismo,
ni tampoco se adorna con las joyas de la nueva era, en donde ahora parece ser que la gente quiere llorar, quiere reír. Ya ves que te ponen algún video que te dice: con este video vas a llorar. Este es el video más hermoso. Esa es la nueva era, hermanos. No es así como Dios trabaja. Cada uno de nosotros debemos de ser sinceros, debemos de ser humildes y debemos de arrodillarnos para poder orar. Te quiero decir algo muy importante, con todo respeto. La reunión de oración es el barómetro de la iglesia. Ese barómetro que nos indica exactamente dónde está nuestra congregación con Dios. Y debemos de encarar, debemos reconocer que a veces, hermanos, nos hace falta humildad para poder decir: me voy a reunir en la reunión de oración. Yo estaba pensando ya poder abrir nuevamente nuestra reunión de oración que hacíamos anteriormente los últimos viernes de cada mes. Aquí poníamos sillas aquí alrededor, le pedíamos a la gente que trajera algún bocadillo para después de la oración poder bajar y tener una convivencia y poder orar los unos por los otros. Pero ahorita, a partir de mañana, cambia el semáforo aquí en Morelos. Regresamos al semáforo amarillo, así que vamos a tener que esperar un tiempo para ver qué está pasando, porque créanme que los contagios han estado subiendo mucho. Por eso la pregunta esta mañana para ti es: ¿qué tan importante es la oración? Piénsalo. ¿Qué tan importante es para ti la oración? Porque Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a una entrega total. Te quiero decir que tal vez muchos de nosotros nunca podamos ver cuál va a ser el alcance de nuestras oraciones. Yo no sé si tú tienes algún amigo como yo, que tengo un amigo que tengo pues algún tiempo orando por él, más bien años, en donde él alguna vez tomó la decisión por Cristo, pero después nuevamente rechazó. O sea, como dijo: no, es que yo no hice eso. No, sí lo hiciste, pero él sigue rechazando, ¿no? Entonces yo sigo pidiendo por él. Pues yo digo, ¿cuándo él lo va a entender? No lo sé. Pero finalmente mi propósito es que él sea salvo, y yo sigo orando a Dios por él. Y por alguna persona de nuestra familia también que todavía sigue rechazando el Evangelio de Cristo. Yo no sé si tú reconoces un pasaje de la Biblia de un centurión llamado Naamán. Un hombre que era, dice la Biblia, que era un hombre grande. Era un general impresionante del ejército sirio. Este hombre tenía muchas cualidades. Dice la Biblia que era un varón grande delante de su Señor. Un hombre valeroso en extremo, así dice la palabra de Dios. Solo que había un pero en su vida. ¿Se acuerdan cuál? Dilo. Era leproso. Ese era el pero de este hombre. Era leproso. Así que te quiero decir que es una historia maravillosa, porque una de sus esclavas, que era una judía, le dijo a la esposa de este hombre que había un profeta que podía curar su lepra. Así que este hombre se emociona para poder decir: ¿va a curar mi lepra? Entonces le dice al rey de Siria que le mande, ¿verdad?, cartas al rey de los hebreos, de Israel, ¿verdad?, para que le curen su lepra. Y él prepara oro, prepara plata y prepara muchísimas cosas, porque iba a ir a que le curaran su lepra. ¿Y qué crees? Escucha bien lo que te voy a decir, porque a veces nosotros somos así. Así que este hombre llega, ¿verdad?, con sus cartas y con todo. El rey de Israel escucha, o recibe más bien la carta, rasga sus vestiduras. ¿Se acuerdan que ese era un momento terrible cuando alguien rasgaba sus vestiduras y le dice: ¿qué yo soy? ¿Qué? ¿Soy médico? ¿Soy Dios para poderle curar la lepra a este? Pero el profeta Elías escuchó que él estaba leproso. Y entonces le dijo: no te enojes ni nada. Dice: mándalo conmigo. Así que este hombre va con el profeta y llega a su casa. Este hombre grande, valeroso, importante. ¿Y qué creen?
que cuando llega a la puerta de Elías ni siquiera lo recibe, ni siquiera sale a verlo, lo cual para él fue una tremenda humillación. Y le dijo, ¿sabes qué? Ve al Jordán y sumérgete 7 veces y con eso se te va a curar la lepra. Entonces este hombre soberbio, un hombre grande, un hombre que tenía condecoraciones y que era muy importante, dijo, ¿qué? ¿Y allá en Siria no hay mejores ríos que estos? Y entonces la gente le dijo, padre, pues por favor, si el profeta te dice que hagas eso, hazlo. Y este hombre, en humildad, se tuvo que despojar de sus condecoraciones, de su uniforme, y se tuvo que desvestir delante de Dios en humildad para poder recibir de Él el favor. Así que este hombre va, se zambulle 7 veces y es limpiado de su lepra. Te quiero decir que es lo mismo que el Señor espera de hombres y mujeres que estén dispuestos a descubrirse delante de su presencia para poder ser limpios y para poder ser santificados, para que así podamos llevar a cabo, queridos hermanos, sus propósitos. A veces yo, como pastor, me pregunto qué pasa con nuestra iglesia. Y puedo ver poca asistencia y por ende poco poder. A veces creo que estamos como la iglesia de la Odisea, una iglesia que ni era fría ni era caliente. Y el Señor le dijo, por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. Una iglesia que sigue dudando si viene al culto o no viene. Una iglesia que por tener muchos bienes materiales y aparentemente satisfecha sus necesidades, piensa que no necesita de Dios. Pero aunque ellos, queridos hermanos, piensen que no necesitan de Dios, lo que ellos no entienden es que Dios sí necesita de ellos. Así como lo oyes, Dios necesita de ellos. ¿Por qué? Porque esta iglesia es un cuerpo en Cristo. Y sin ellos, el cuerpo está incompleto. Y no puede cambiar esta iglesia, no puede avanzar esta iglesia si no estamos todos. Por esa razón, queridos hermanos, es que nosotros necesitamos seguir orando por nuestros hermanos. Necesitamos exhortarlos en amor. Necesitamos hacerles una llamada telefónica. Necesitamos, como decía mi hermano José Luis, visitarlos. No porque querramos ver este templo lleno y decir, ay, mira cuántos vienen, ¿no? No es algo que esté sucediendo solamente aquí en esta iglesia. Muchas iglesias están pasando por esto. Yo me acordaba de las palabras de Salomón en Eclesiastés, que las decimos a veces con los matrimonios, pero hoy también esa palabra me llegó porque debe de ser una palabra para nuestra iglesia. Dice Eclesiastés 4:9. Déjenme ver si la puse, no la puse. Dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Dice, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Necesitamos apoyarnos los unos a los otros. Por eso yo te digo, hablando de la iglesia de la Odisea, imagina así en tu mente que el Señor Jesucristo está allá afuera, tocando para poder entrar. Él quiere entrar a cenar con sus redimidos. Él quiere entrar con todos aquellos por los cuales Él dio su vida, pero que a veces, hermanos, seguimos teniendo la puerta cerrada. Y yo le he pedido a Dios, Señor, ayúdanos para que esta puerta sea abierta y las personas que pertenecen puedan venir. Y el Señor sigue tocando la puerta, diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que hoy debemos reconocer que nuestra necesidad primordial, queridos hermanos, es orar en serio. Quiero terminar con estos 2 pasajes, que espero que los conozcas, pero no solo que los conozcas, que los hagas tuyos.
Dice segundo de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración, dice aquí, en este lugar. ¿Cuál es la condición? Humillarnos delante de Él, invocar su nombre, convertirnos de nuestros malos caminos. Esa es la condición para que el Señor escuche nuestra oración. La pregunta es: ¿qué quiere Dios de ti y de mí? Eso, humillación, acercamiento, buscar su rostro, convertirnos del pecado. ¿Qué nos ofrece Dios? ¿Qué es lo que Dios nos está ofreciendo? Nos está ofreciendo perdón de pecados y sanar nuestra casa, sanar esta casa, esta iglesia. En donde cuando yo entré como pastor a esta iglesia me dijeron: esta iglesia es muy complicada. Es una iglesia flotante, por lo tanto vas a tener mucha flotación, o sea, se van, vienen. Pero finalmente yo dije, pues acepto el reto y el desafío. Porque saben, ustedes están aquí, son privilegiados. De verdad se los digo, hermanos, yo estoy profundamente agradecido, porque si no fuera por ustedes yo no tendría nada, absolutamente nada que estar haciendo aquí en este púlpito. Me tomo de la promesa que el Señor Jesucristo nos hizo. Dice aquí: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. No cabe duda que estos son los únicos terrenos bíblicos en los cuales una iglesia como la nuestra puede permanecer. Si espera de Dios las maravillas que solamente Él puede hacer, las cuales finalmente van a traer gloria a su nombre, no al mío. Yo no estoy aquí para ser gloriado, estoy aquí para que el nombre del Señor sea glorificado. Así que yo les pido, queridos hermanos, que comiencen a orar. Primero, ora por ti, ora por tu familia, ora por tus hermanos en Cristo, ora por tu pastor, ora por tus 10, para que cada uno de nosotros podamos ver cambios radicales en esta iglesia cristiana, Palabra de Vida. Vamos a orar. Inclina tu rostro un momento y ayúdame a orar. Tú conoces realmente cuál es la necesidad de esta iglesia. Tú conoces, querido hermano, cuál es tu propia necesidad. ¿Cuál es la necesidad de tu familia? ¿Cuál es la necesidad de tu cónyuge? ¿Cuál es la necesidad de tus hijos? Oremos a Dios, entendiendo y creyendo que cuando tú pides Él te va a dar, que cuando tú busques vas a encontrar, que cuando tú toques a la puerta del corazón de Dios Él te va a abrir, porque Él es un Dios lleno de misericordia y de amor. Pidamos, queridos hermanos, por nuestra iglesia, pidamos por nuestro fraccionamiento, pidamos por nuestra ciudad, pidamos por nuestro estado, pidamos por nuestra nación. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida para que esto cambie y para que el nombre de Dios sea glorificado en este lugar. Buen Padre Celestial, aquí estamos hoy, Señor, delante de tu presencia con corazones contritos y humillados, y rogando, Padre, que perdones nuestros pecados, Señor, que sanes nuestra tierra, que sanes nuestra casa, Señor, para que esta iglesia cristiana, Palabra de Vida, Señor, por fin pueda entender el propósito que tú tienes para ella. Nos has dado un hermoso edificio, Señor, nos has dado
un hermoso lugar. Ahora te pedimos, Padre, que pongas en nosotros tu mente, que pongas en nosotros tu corazón, que pongas en nosotros tus ojos, para poder ver, Señor, más allá de nosotros mismos, para que podamos tener esa misericordia que tú tuviste con nosotros, para que podamos tener amor por los perdidos y que tu casa se llene, Padre, con personas que quieran alabar y glorificar tu nombre. Yo te pido, Señor, que libres a nuestro país de esta pandemia. Sabemos, Padre, que también hay maquinaciones de Satanás que nos están impidiendo que las personas puedan estar aquí. Pero yo te ruego, Señor, que nos des la confianza, que nos des la fortaleza de que tú, Padre bendito, siempre, siempre estarás con nosotros en todo momento. Te ruego que bendigas a cada familia que ha escuchado, Señor, esta palabra, Señor, para que cada uno de nosotros la podamos poner por obra en nuestra vida diaria, Señor, y podamos hacer de la oración nuestra comunicación contigo cada día de nuestras vidas. Quita cualquier obstáculo, Señor, que pudiera haber entre nosotros y tú, y que podamos, Padre, anotar nuestras oraciones para poder saber, Señor, de qué manera tú respondes a cada uno de nosotros y para poder tener, Señor, ese orden que tú quieres que tengamos, porque tú eres un Dios de orden. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos, Padre, porque hasta este momento de nuestras vidas tú nos has acompañado, nos has librado de esta pandemia, nos has dado para todas nuestras necesidades, Señor. Y no hay palabras que existan en el diccionario para poderte agradecer por tus bondades, por tus misericordias, por tu amor, por tu provisión. Te pido, Padre, que escuches la oración de cada uno de mis hermanos, porque todo esto, Señor, que estamos pidiendo, todo esto que hemos escuchado, lo ponemos delante de ti para que tú hagas la obra en cada uno de nosotros, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que tiene poder, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Bendice tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.